Señores, vamos a recibir al doctor Francisco López, cardiólogo desde la Argentina. Está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Hola, le va? doctor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Gracias, antes que nada, por atendernos. Y, a ver, ponernos un poquito en contexto de esto que, por ejemplo, podemos hablar del caso de Jorge Rial y del caso de Mirta también. Dos casos completamente diferentes, pero que también tienen que ver con el cuidado o la prevención que nosotros podemos tener, por ejemplo, para ir al punto. Jorge se sintió mal, llamó al médico y según los síntomas que Jorge le dijo, andate corriendo al hospital. Y eso le salvó la vida. ¿Es así? Así, aparentemente así fue, según lo cuentan las redes, según lo cuenta la familia y él, ¿no? Y el médico que lo trata, su médico de cabecera. Ajá. Sí, él ya había tenido un infarto anteriormente, entonces él ya sabía lo que se sentía. Él ya tenía el antecedente y para nosotros como médicos, cuando ya has tenido la experiencia de haber tenido un infarto y la repetís y empezás a sentir algo muy parecido, asumimos que estás pasando por el mismo proceso y lo indicado es ir a atenderte rápidamente. Doctor, Así que tomaron una muy buena sí, decisión. esos síntomas que usted dice, ¿son particulares de cada persona? ¿O uno puede decir, bueno, si te pasa esto o aquello, estás probablemente haciendo un infarto? Mira, pueden variar en sexo, en género y por persona. Hay veces que la gente no siente absolutamente nada más que una sensación de falta de aire, otros van a sentir un dolor en el pecho, otros van a tener náuseas, vómitos. Pero en general, el dolor opresivo que se siente en el medio del pecho, que da una sensación así de opresión del pecho, asociado a veces a un dolorcito en el cuello o en la mandíbula, o náuseas, vómito, o presión baja, palidez, algo de sudoración, eso es probablemente un infarto. No necesariamente, puede haber algún otro proceso gastrointestinal, por ejemplo, que se puede confundir con un dolor en la boca del estómago muy parecido, que te puede tirar un poquito y que pienses, bueno, y que el mismo médico lo tire para otra parte diagnósticamente. Pero lo ideal es, si te duele el pecho de repente, o es un dolor progresivo asociado a falta de aire, una sensación de opresión en el pecho, a veces un poquito de náuseas, malestar general, a veces un poquito de vómitos, hay que asumir que estás pasando por un proceso de un infarto. Eso siempre y cuando cumpla con otros requisitos. No lo vamos a ver en un chico de 20 años, sí lo vamos a sospechar en una persona mayor de 45, 50 años en general, a menos que este chico de 15, 20, 30 años consuma algún tipo de drogas que lo provoque, como la cocaína. Bien. En general, en los jóvenes va a ser súbito el dolor. En los ancianos, el dolor es más progresivo en general. Y vamos a notar que al caminar le falta el aire. Dice, yo caminaba bien, andaba bien, y ahora cuando camino, como que me falta el aire y me aprieta el pecho. Eso es típico. Y igual si lo vemos en una persona más joven, también vamos a pensar lo mismo. Si camina y le aprieta el pecho, tenemos que realmente preocuparnos. Bien. El hecho de, acá no estamos yendo al caso de Mirta, pero pongámosle, el hecho de tener un marcapaso, este, por ejemplo, hay alguien que tiene dinero, ponele, o quiere ponérselo porque sí, ¿el marcapaso puede evitar un infarto? No, 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 para absolutamente nada. El marcapaso, la ¿Para qué única sirve? razón es para garantizar la frecuencia cardíaca mínima de una persona, que sea compatible con mantener las funciones corporales normales. ¿Qué quiere decir esto? En general, casi todos andamos arriba de la frecuencia cardíaca arriba de 50 y nos manejamos entre 55, 60 hasta 80, 90, siendo la normalidad. En las personas que requieren un marcapaso es porque su frecuencia cardíaca efectiva es menor de 60 y en algunos casos menos de 30. Esos son los que realmente la necesitan. Cuando ya la frecuencia cardíaca es muy baja, que no es suficiente para mandar la cantidad suficiente de sangre a todo el cuerpo para mantener las funciones básicas del mismo, ¿no? Bien.
Entonces, es exclusivamente para eso. No te salva de un infarto, no te Bien, quita infartos, no te previene nada. Simple y sencillamente mantiene la frecuencia cardíaca mínima que uno le programa, porque es un aparato que uno programa con una bien. computadora especial. Bien, vamos a... Tengo una pregunta por cada caso y las preguntas son rumores, basadas en rumores, o sea que vamos a usar el potencial para formularla. ¿Usted considera o piensa que Mirta porque ella dijo que se ponía el marcapaso para estar más segura Porque y no apostaba a tener la problemas vida. futuros? Ahora, ¿usted piensa que fue así o habría sido porque en realidad habría notado alguna carencia en su ritmo cardíaco? Y la otra que le quiero hacer con respecto a Jorge Rial, que también se rumorea, él habría consumido la famosa pastillita del sexo. ¿Esto puede provocarle? ¿Le pudo haber provocado el infarto? Bueno, número uno, el tema de la señora Mirta Legrand. Mira, seguramente ella venía requiriendo marcapaso por tener frecuencias cardíacas bajas. No la conozco personalmente y no conozco su caso, pero bueno, ya venía seguramente tenía frecuencias cardíacas bajas y ya se lo habían recomendado. Quizás no era una obligación porque no se sentía tan mal, pero la frecuencia cardíaca que ella manejaba seguramente no le daba lo suficiente para hacer la actividad normal, o sea, no respondía. Bien, Pasa que en algunas personas, por el deterioro del sistema de conducción del corazón, o sea, los cables eléctricos del corazón empiezan a deteriorarse y ya no conducen de la misma fuerza, de la misma forma y de la misma frecuencia. Y cuando una persona camina, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca. Hay bien, personas que por la edad o por el deterioro de su sistema de conducción, la frecuencia cardíaca ya no aumenta y le va a hacer falta un poquito esa frecuencia cardíaca más alta para poder caminar mejor y no tener la sensación de falta de aire o de agotamiento. perfecto, Quizás esa sea una de las razones, pero seguramente su necesidad de marcapaso estaba presente. El marcapaso no se pone porque alguien lo pide, tiene que tener indicaciones y requerimientos muy específicos. No es que clarísimo, por tener dinero me lo puedo poner. perfecto, No, tiene sus indicaciones y no hay médico que lo ponga porque sí, digamos. No, no es que ya me lo pongo para andar mejor. No, lo necesitaba, estaba indicado. perfecto. ¿Y el otro Con, caso? con respecto a la segunda opción, la segunda pregunta del señor Real, que lo haya utilizado o no lo haya utilizado la pastillita milagrosa no tiene nada que ver con el infarto. Lo que te puede causar este tipo de medicamentos para la disfunción eréctil es que te baje mucho la presión. Si lo estás tomando asociado a otros medicamentos vasodilatadores, específicamente coronarios, como el isosorbide, ese tipo de cosas, el Medocor. Cuando uno lo asocia, se puede llegar a bajar mucho la presión y sentirte muy mal, pero no es el caso porque él tuvo un infarto. O sea, el sildenafil o el tadalafil, cualquiera de ellos, no generan infarto. Lo que pueden llegar a hacer es bajarte la presión. Que pueda llegar a tener un infarto, sí, por la actividad física intensa y que ya tenía, él ya tiene un antecedente de enfermedad coronaria, de infarto, y que se haya roto una placa y le haya generado un infarto. Pero es otra cosa, no tiene nada que ver por el medicamento. Es, Bien, supongamos, tuvo relaciones, pero fueron muy intensas y fracturó perfecto, placa, o sea, se hizo un accidente vascular en la arteria y se la tapó y le generó un infarto. No sabemos, y la verdad que no creo. No creo que esté asociado, y no está asociado a ninguno de esos medicamentos. Está asociado a que para que se forme un infarto, se tiene que agudo, se rompe el colesterol que está dentro de las arterias y tapa la arteria, ya sea en un 100% cuando hay un infarto agudo masivo, en el momento se tapa todo, o en la mayoría de los casos no es total, es subtotal y causa dolor y falta de aire y disnea, o sea, sensación de ahogamiento, y que seguramente es lo que le pasó, una ruptura de placa, y que fue lo que le tapó, terminó de tapar la arteria y requirió que le colocaran un stent, pero no está relacionado al uso del medicamento. muy bien. Doctor, justo yo me estaba acordando de un queridísimo amigo, un actor uruguayo, Luis Sorpi, que precisamente él le dio un infarto, tuvo que ir al quirófano, a corazón abierto fue, pero él decía que cuando lo que sintió fue como que le pisara el pecho un elefante. Me dice, esa fue una Exactamente. sensación terrible.
Gracias. Es Sí, característico. sí, dígame. Es característico la sensación de que alguien te aprieta el pecho fuerte. Muchos le dicen pata de elefante, y es una sensación, bueno, característica de un infarto en evolución. Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Eso es todo lo que nos dicen cada vez que tenemos miedo de que nos dé un infarto. Claro, exactamente. Comer bien, tomar sus medicamentos, hacer los controles médicos, tratar de mantener el colesterol bajo, evitar la diabetes o controlarla, y hacer algo de ejercicio unas 3 veces por semana, 30, 40 minutos, como para mantenerse activo. Eso es realmente lo necesario, comer bien y hacer un poquito de ejercicio. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Le mando un saludo Que grande. tengan muy buen día. Gracias. Igualmente. Hasta luego. El aplauso, lo Chao, despedimos chao. Bravo. Muy bien, gracias, doctor. al doctor.